Muchas gracias. Pues bueno, hoy vamos a platicar sobre el algoritmo de tratamiento. Vamos a tratar de sintetizar pues todo en una plática. Va a ser tal vez un poco tedioso, vamos a escuchar muchas cosas y vamos a tratar de hacerlo lo más sintetizado, lo más resumido, para que se puedan llevar de aquí prácticamente cómo diagnosticarlo desde que llega, o sea, identificar al paciente desde que llega hasta prácticamente el manejo en la terapia intensiva con la ventilación mecánica. Obviamente, tal vez no vamos a poder tocar todos los temas que quisiéramos o con la profundidad que quisiéramos por el tiempo y obviamente por la disposición de todos ustedes, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible y si tienen alguna duda, si quieren, al final la repasamos. Lo más importante de esto es entender fisiopatológicamente cómo se comporta la enfermedad o este virus, el virus que causa la enfermedad del COVID-19. Lo más importante en la fisiopatología es prácticamente entender su arquitectura. Lo que sabemos nosotros es que, bueno, lo que más he estudiado es que tiene una proteína de superficie, la cual se liga al receptor de angiotensina 2. Esto es lo que prácticamente más he estudiado. Esta permite que se una con una aparentemente alta energía, que se una a la membrana de la célula del hospedero, la célula huésped en este caso, que se introduzca por una endosomización, se hace un endosoma, la célula lo endosomiza, lo mete al núcleo y dentro del núcleo se lleva a cabo la replicación viral, la multiplicación del virus, la liberación posteriormente y esto va a generar la fase inflamatoria que después vamos a ir detallando. Esto, como les había mencionado, va a causar la patología pulmonar, el empeoramiento, obviamente, del daño pulmonar. Esto nos va a llevar al síndrome de distrés respiratorio, a la liberación de citocinas. Y aquí hay un punto que yo quiero recalcar, que es lo que normalmente debería pasar. La vía del interferón prácticamente es una vía que actúa a nivel de la respuesta inmune normal, y esta tiene un factor importante en la defensa contra todos los organismos a los que estamos expuestos. Sin embargo, el virus tiene una propiedad específica que lo inhibe, prácticamente inhibe la vía del interferón y va a permitir que el virus, aparte de entrar, se reproduzca fácilmente. Parece ser que tiene esta cualidad que también está siendo estudiada y es muy, muy importante conocerla. Prácticamente va a ser una vía en la cual algunos medicamentos pueden ayudarnos a evitar que siga la progresión, evitando que bloquee la vía del interferón. Pero bueno, este es un modelo que ya hemos platicado la semana pasada. Es un modelo que se reprodujo en un laboratorio computacional. O sea, que lo que se intentó hacer es prácticamente crear una estructura tridimensional al virus y prácticamente todas sus proteínas, y se tuvo que, hay varias proteínas de superficie, no son específicamente estructurales, pero sí que nos van a ayudar a que se adhiera a la célula del huésped. Se encontró que la ORF1A, la ORF10 y la ORF3A tenían un papel importante. Aquí, ¿qué se encontró? Lo que se intentó demostrar es que con qué tanta afinidad o con qué tanta energía se conectaba, o sea, se unía el receptor de angiotensina 2 a la proteína Spike. Y se vio que la unión no era prácticamente de alta energía, o no era no era una unión tan específica. Y lo que se intentó hacer es buscar, bueno, si no es de esta forma, o sea, si la unión no es tan fuerte, entonces, ¿cómo se hace? Entonces empezaron a buscar el papel de estas otras proteínas, que son proteínas no estructurales, que también van a tener un papel importante en la patogénesis. Que se vio que cuando el virus se unía a estas, estas proteínas se unían a un receptor y exponía a la protoporfirina. Esto prácticamente va a ser, al final de cuentas, no obviamente en un mecanismo muy, muy complejo, va a ser que la hemoglobina no pueda ni ser oxidada ni ser reducida. O sea, prácticamente hace que la hemoglobina no sea una hemoglobina funcional, que la hemoglobina no pueda transportar, o si transporta no pueda liberar oxígeno. Entonces el cuerpo lo que hace es prácticamente crear más hemoglobina, aumentan los niveles de ferritina, que es uno de los hallazgos más importantes que se han visto, y el paciente tiene desoxigenación, o sea, disminución de la avidez, de la
de la partícula de hemoglobina por oxígeno, nosotros vamos a detectar a los pacientes prácticamente hipoxémicos, con cantidades de hemoglobina normales o ligeramente bajos, con niveles de ferritina muy altos y con una disnea importante sin tener prácticamente un daño pulmonar muy grave, que esto es lo que vamos a ver en uno de los dos fenotipos de los que clínicamente presentan los pacientes, que vamos a ir detallando. Este es un esquema de la funcionalidad de las proteínas. Creo que alguien está rayando la pantalla. Bueno, esta es una proteína, este es un esquema que intentamos, bueno, que intentó replicar en un laboratorio y ver cómo funcionaban estas proteínas. Es que quiero que pongan atención en estas dos, son proteínas transportadoras. Estas proteínas se van a ligar a una proteína, a la proteína spike del coronavirus, se van a unir y estas proteínas van a permitir el transporte a través de un poro en la membrana celular para que posteriormente ingresen y se replique el virus, ¿no? Esto va a ser muy importante porque lo que se ha descubierto, que luego vamos a hablar de ivermectina, es que la ivermectina bloquea la acción de esta proteína. Al bloquear esta proteína, inhibe la entrada al virus y posteriormente pues, su replicación. Es importante tener en cuenta cómo la proteína o cómo esta proteína también tiene que ver importantemente en la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, vamos a ver, déjenme ver cómo podemos quitar estas rayas que están aquí. No sé cómo se hicieron. En la opción de lápiz, doctor, tiene que darle borrar todo. A ver, déjenme ver. Tiene que aparecer un lapicito en su pantalla. Usar el modelo, opciones de puntero. En la parte baja, izquierda, me parece que hay un lapicito. Derecha, entonces. Allá. Ajá. ¿No? No, se aparece el lápiz, pero no puedo borrarlo. Ok, es que en el celular, yo estoy en el celular y me da la opción. Pero alguien lo puso. Sí. Quien lo haya puesto, por favor, en la opción de lápiz, dele clic y aparece eliminar todo o borrar, por favor, bórrelo. Disculpe, doctor. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto es importante, este es un esquema de progresión, es un esquema más o menos desde que tenemos la infección hasta prácticamente la fase inflamatoria. Aquí lo importante que hay que reconocer es prácticamente cómo inicia la patología, cómo prácticamente del primero al quinto día, el periodo de incubación, el paciente prácticamente es asintomático. Posteriormente, en un periodo que clínicamente puede empezar con algunos síntomas, es la parte donde más replicación viral hay. Esto puede ir del quinto al 11º día, y en estos días de replicación viral es cuando empiezan la fiebre, malestar general, tos, dolor de cabeza, y algunos pacientes presentan diarrea. Como se va progresando, después de tener la fase de replicación, lo siguiente es la fase inflamatoria. En la fase inflamatoria nosotros vamos a tener niveles elevados de interleucina 6, obviamente de PCR, de actividad de macrófagos, de interleucinas, etc. Esto nos va a llevar a que empiece a aparecer la fase de daño pulmonar temprano. La fase de daño pulmonar temprano nosotros vamos a identificar porque el paciente tiene hipoxia leve, el paciente empieza a requerir oxígeno, la saturación se cae, normalmente una saturación a nivel del mar con FIO2 al 21%, o sea, con oxígeno al aire ambiente, nosotros la encontramos en 96, 97%, y después de eso el paciente puede empezar, o tal vez no identificar, pues ligera de saturación, que van a ser algunos síntomas, algunos signos importantes en estos pacientes. Cuando la progresión o la inflamación se lleva más allá, y obviamente el daño pulmonar es mayor, la liberación de citocinas o la tormenta de citocinas que conocemos se hace mayor, el daño pulmonar se va a hacer más importante con aparición de hipoxia progresiva o hipoxia grave. Aquí la necesidad de oxígeno va a ser más importante y no solamente va a requerir oxígeno al 30, 40%. Aquí posiblemente el paciente ya inicie con
con necesidad de ventilación mecánica no invasiva, con aparte de oxígeno, presión positiva, o necesidad de intubarlo. Es muy importante reconocer la historia clínica la historia natural de la enfermedad, porque así nosotros vamos a tratar de incidir en el tratamiento del paciente. Nosotros podemos tener desde un paciente que acaba de tener exposición en el periodo de incubación, un paciente, por ejemplo, tal vez médico, que llega a terapia intensiva, que se expone por alguna situación, tal vez no se cuidó, no sé, etcétera, se expone y va a tener prácticamente de 1 en promedio a 5 días para que él empiece a tener síntomas. Posteriormente, él mismo puede ser sintomático o empezar con los síntomas, y aquí el tratamiento más importante serán todos aquellos que inhiban la replicación viral. ¿Para qué? Para evitar que lleguemos a la tormenta de citocinas. Y es muy importante porque cuando nosotros leemos estudios clínicos que se han estado realizando, es posiblemente por el estadio patológico de los pacientes en los que nosotros los identificamos o cómo se ingresan a los estudios, que algunos medicamentos no han funcionado. Algunos antivirales, los esteroides, el tocilizumab, etc., ¿no? Bueno, ¿cómo podré quitar esas rayas para que no nos estorben? ¿Puedo volver a compartir la pantalla? ¿Quitarla y volverla a compartir para quitarla? Así es, quítela y ¿Sí? reiníciala nuevamente. A ver, déjenme ver. Perfecto. Bueno, en la segunda parte vamos a hablar del diagnóstico. ¿Qué es lo más importante en el paciente luego de que pues, inicia con síntomas, que lo reconocemos y que acude al médico, a urgencias o al consultorio? Pues nosotros necesitamos tener claro cómo se va a presentar este paciente y cómo pues, nosotros podemos diagnosticarlo de una manera más fácil. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Pues el paciente primero por la presentación clínica. El paciente normalmente va a llegar con tos, con fiebre, disnea, cefalea o dinofagia, que van a ser los signos más específicos de la enfermedad. Sin embargo, hay unos pacientes que se van a presentar con signos atípicos: náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal, etcétera. Y digamos, bueno, ¿por qué los pacientes pueden llegar con síntomas respiratorios y por qué otros pueden llegar con síntomas abdominales? Esto es por la presencia del receptor de angiotensina 2, que no solamente se presenta a nivel pulmonar, sí tenemos más a nivel pulmonar, pero también tenemos a nivel pancreático. Por eso algunos pacientes pueden tener elevación de enzimas pancreáticas, presentar pancreatitis, algunos pueden presentar algún síndrome doloroso abdominal, algunos van a presentar síntomas de alguna oclusión intestinal o pseudooclusión intestinal con mucho dolor, rebote. Algunos pacientes van a terminar en quirófano. Hemos tenido la experiencia de algunos pacientes que terminan en quirófano por apendicitis, y cuando hacemos pruebas de COVID, pues pacientes salen positivos al COVID y pues el apéndice prácticamente negativo, ¿no? Y esto es solamente por la clínica y algunos marcadores. Aquí los marcadores prácticamente nos van a confundir mucho. La otra es el PCR específico, la proteína que va a identificar específicamente al virus. Normalmente aquí hay que tener muy en cuenta que del 30 a 40% podemos tener falsos negativos. Pacientes van a estar negativos. Yo les decía que hemos tenido experiencia de pacientes que han llegado con nosotros con clínica, con radiografías, con tomografías positivas y la prueba negativa. Y ha salido hasta la tercera prueba positiva. La otra es, los estudios de imagen van a ser muy importantes en el diagnóstico. La radiografía de tórax, aunque el rendimiento es muy bajo, nos puede dar algunos signos inespecíficos, posiblemente tal vez un infiltrado muy pequeño, algo que nos haga sospechar sobre algunos hallazgos anormales, pero la verdad es que va a ser muy poco específico. ¿Qué es lo que nos va a ayudar más? Posiblemente la tomografía de tórax. Y es por eso que pongo aquí este artículo que se hizo también en China. Ellos lo que hicieron fue
ver prácticamente lo mismo que nos pasa a nosotros y ver que la PCR era prácticamente, tenía muchos falsos negativos, la sensibilidad y la especificidad no eran tan buenas, y lo que se intentó hacer es buscar un estudio que les ayudara, y vieron que prácticamente los pacientes que ingresaban PCR negativa pasaban a tomografía y tenían hallazgos positivos. Esto es prácticamente lo que pasa. Por ejemplo, si ustedes ven la imagen de la izquierda de su pantalla, ven una radiografía de tórax, y prácticamente acá donde vemos esta imagen en rojo, tal vez posiblemente podremos identificar algún hallazgo, ¿no? Alguna situación ahí que podía tal vez decir, bueno, y tal vez a ojos de alguien no tan experto en radiografía de tórax podría pasar como una tomografía, como una radiografía normal. Sin embargo, cuando hacemos la tomografía, vemos el patrón de vidrio despulido en la región de la base del pulmón izquierdo, y vemos cómo empiezan a aparecer no solamente ahí, sino, miren, tiene 1, 2, 3 focos, dependiendo del corte, a la altura que lo encontremos, un área un poco más grande en la parte inferior, que posiblemente se relacione con lo que aquí tal vez sospechábamos. Entonces, en ojos de tal vez alguien no tan experto en radiografías, o tal vez alguien que no se dedique tanto a esto, pues puede pasar desapercibido, ¿no? Y prácticamente decir, bueno, no tiene hallazgos pulmonares, se puede ir a su casa, y pues tal vez en 2 o 3 días esto ser una catástrofe y tal vez terminar en una situación clínica diferente. ¿Cuáles van a ser los estudios complementarios que vamos a necesitar en estos pacientes? Todos los pacientes a su ingreso deben de tener una biometría hemática completa. Lo más importante va a ser que sea una biometría hemática con diferencial, que nos permita ver la diferencial de todas las células para ver prácticamente el conteo de linfocitos. El comportamiento de esta enfermedad es realizar disminución del recuento de linfocitos, y normalmente el marcador de severidad es menos de 800. Un paciente que tiene menos de 800 linfos seguramente progresará a una enfermedad clínica más grave. Tenemos que tomar química sanguínea. La química sanguínea aquí va a ser importante la función renal. El triage cardiovascular, enzimas cardíacas, dímero D, que va a ser muy importante. Y el dímero D, ¿por qué va a ser muy importante? Porque recordemos que la cascada inflamatoria va a ser o va a generar en el cuerpo un estado protrombótico, lo que explica por qué, no sé si han ustedes escuchado algunos estudios y algunas situaciones que se han publicado por ahí, de que los hallazgos en las autopsias de pacientes que se habían muerto por COVID, pues encontraban tromboembolia pulmonar o microtrombos o microémbolos que se habían encontrado. Pues esta es la causa, porque la tormenta de citoquinas va a causar un síndrome protrombótico que va a generar, en algunos casos, tromboembolia pulmonar importante, y en algunos casos microémbolos que posiblemente nos expliquen la hipoxemia refractaria en estos pacientes. La otra son pruebas de función hepática. Un marcador de severidad van a ser las enzimas que van a empezar a aumentar, y que también tenemos que tomar en cuenta la PCR, obviamente, como marcador inflamatorio. En algunos casos en los que no hay PCR en algún hospital, porque bien sabemos que no tenemos la disposición en todas las unidades hospitalarias de nuestro país PCR, tal vez podríamos vigilar con BCG, que es un marcador también de inflamación importante y que tal vez va a ser bastante sensible, no muy específica, pero muy sensible. Y la ferritina, que como les decía, fisiopatológicamente creemos que es por la causa de lo que les explicamos al inicio, ¿no? De la exposición de la protoporfirina y prácticamente la disfuncionalidad de la hemoglobina. Esto es una teoría que no está comprobada, solamente es un marcador ahí que se hizo en un modelo tridimensional. Obviamente el coagulograma, como les mencionaba, estos pacientes van a tener un estado protrombótico importante, el dímero D, que va a ser un marcador de severidad, la DHL, las troponinas. ¿Por qué hago tanto énfasis en las troponinas? Porque muchos pacientes, sobre todo los pacientes que van a tener hipertensión, van a tener ciertos antecedentes o van a ser propensos a tener lesión miocárdica. La troponina, en varios estudios que se han corrido, estudios observacionales, se ha visto que la troponina es un marcador de mortalidad importante. Cuando se eleva más de 2 o 3 veces, la troponina puede ser un importante marcador de progresión y de severidad. El electrocardiograma, importante el ingreso, que nos va a guiar en el QT, sobre todo para algunos medicamentos que utilizamos, como hidroxicloroquina, la citromicina, que van a alargar el QT y que siempre tenemos que tener en rangos normales, ¿verdad? Normalmente decimos que un rango normal es menos de 460, y de seguridad, si queremos correr cierto riesgo, menos de 500.
Serología viral, al inicio de la enfermedad en muchos países, y también se hizo en México, se corría, sobre todo porque había observado en los primeros países donde se presentó, la asociación con influenza. Entonces se corrían serologías virales para influenza, influenza A, influenza B, para saber si los pacientes no venían coinfectados y también para saber si la infección no era secundaria a influenza y no a coronavirus. Sin embargo, se ha dejado de hacer por los altos costos, pero se ha observado que sí tiene cierta asociación. Otra situación especial es la aparición de hepatitis B en algunos pacientes y sobre todo los pacientes que sean portadores de hepatitis B, VIH o hepatitis C. Obviamente con esta situación pues son candidatos a que progresen de una forma peor que los que no tienen estas patologías, por lo que en algunos centros se ha estado corriendo. Se han estado solicitando estos pacientes y en algunos casos pues hemos encontrado pacientes que tienen la presencia de algunos de estos virus y obviamente coronavirus. Un hemocultivo y un urocultivo al ingreso va a ser muy importante, ¿no? Lo que nosotros intentamos y también se ha visto es que se asocian o se coinfectan rápidamente. Lo que hemos encontrado en la evolución tardía de los pacientes, ya una vez hospitalizados, ya posiblemente 10, 12 días después de ingresar, es que se coinfectan con algunas bacterias multidrogo resistentes. Algunos pacientes han presentado infecciones por hongos, etcétera, y también es importante un urocultivo, un examen general de orina, procalcitonina, que va a ser nuestro marcador de infecciones asociadas, muy importante. Les decía que el valor negativo de la procalcitonina 0.05, menor de 0.05 es normal, y un marcador importante de presencia de infección agregada sería un valor positivo. El valor de corte positivo es arriba de 0.05, en estos casos, en algunos estudios que se han corrido, toman en cuenta 0.12. Entonces, bueno, eso podría ser un marcador específico y que se tiene que seguir, no diario, no de toma diaria, pero sí de forma periódica 2 o 3 días después o cuando nosotros sospechemos que el paciente podría tener una infección agregada. La interleucina 6, obviamente, solamente si se encuentra muy grave o pensamos que está en una fase inflamatoria, y yo sé que no todos los hospitales lo tenemos disponible, pero bueno, es un buen marcador para seguir. El panel respiratorio, como panel respiratorio me refiero a algo que se hace en algunos hospitales, que es un panel respiratorio sobre PCR para diagnóstico específico de algunos virus. En algunos se corre, en algunos no. En este caso, la guía del Mass General del Hospital General de Massachusetts les hace a todos los pacientes. No estamos obligados, solamente si tenemos disposición en nuestra unidad y si pensamos que el paciente tiene, lo que les decía, la influenza, el virus incisional respiratorio, que fueron los que más asociaron y lo que ya hemos platicado. Esto sería el protocolo prácticamente o un algoritmo de ingreso, de admisión hospitalaria o de identificación de un paciente. Después de que nosotros sospechamos de que el paciente llega al hospital o llega a la unidad buscando ayuda y que nosotros tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene o es portador del SARS-CoV-2, nosotros podemos iniciar con la evaluación que ya comentamos, una radiografía de tórax. Si no tenemos, posiblemente podremos hacer ultrasonido. Obviamente pedir la PCR específica, el panel respiratorio que ya comentábamos, obviamente una VH con diferencial, la procalcitonina, el electrocardiograma y si necesitamos ecocardiograma, etc. Una vez que nosotros hicimos todos esos estudios, acá podemos tener dos panoramas distintos. Una, en el que tres. Una, que la PCR sea positiva prácticamente y lo diagnosticamos, ¿no? Aquí ya entraría la siguiente fase, que sería la fase de nosotros de agregar una escala de riesgo, un riesgo para empeoramiento del paciente o de mortalidad. Pero aquí, bueno, pues prácticamente lo diagnosticamos. La siguiente sería tener que nosotros tuviéramos un PCR negativo, o sea, una prueba negativa, les decía 30-40% son negativos, pero que nosotros tuviéramos una alta sospecha de diagnóstico. El paciente tiene clínica, estuvo en contacto o no se cuidó y tiene clínica, tiene dolor de cabeza, tiene odinofagia, tiene tos, tiene disnea, está desaturado, pues ese paciente posiblemente, aún con una PCR negativa, nosotros podríamos pedir o una tomografía o una radiografía de tórax. Les digo eso con el bemol de que posiblemente una radiografía no nos ayude tanto, pero bueno, si tenemos chance de hacer una tomografía, pues sería lo mejor.
Y en el otro panorama, en el otro punto sería ver una PCR negativa y que nosotros tuviéramos un bajo índice de sospecha, que nosotros dijéramos, bueno, este paciente no tiene tos, llegó por otra cosa, o sea, prácticamente no tiene datos clínicos, los marcadores, posiblemente la placa, no sé, la VH está normal, creemos que nuestra sospecha es baja, prácticamente lo excluimos, ¿no? Si nosotros hacemos en la búsqueda o en la clasificación de nuestro paciente encontramos que nuestro paciente posiblemente tiene cambios o es sospechoso con la tomografía, nosotros tenemos que repetir a las 48, 72 horas una PCR para ver si en esta ocasión logramos tener la muestra positiva y obviamente hacer todos esos estudios. Mantener obviamente nuestras precauciones con él porque es muy sospechoso, darle tratamiento de soporte, continuar con el diagnóstico, con el abordaje diagnóstico que nosotros ya comentamos, obviamente tener un seguimiento serial del empeoramiento clínico o el empeoramiento radiológico y repetir la muestra, ¿no? Si nosotros tuviéramos una PCR negativa a la segunda o a la tercera vez, prácticamente excluimos el diagnóstico, pero si no, prácticamente este paciente tendría que ingresarse y tratarse como este otro, ¿no? Que es un paciente prácticamente diagnosticado y este que es en el que tenemos una alta sospecha, una prueba negativa, pero una alta sospecha. ¿Y cuál sería el siguiente paso después de cuando tenemos estos dos pacientes? Agregarle una escala de riesgo. La Guía Mexicana de Tratamiento para Coronavirus, o sea, para el COVID-19, nos marca que tenemos que tener dos escalas de riesgo o debemos tenerlas muy, muy en cuenta. Una muy sencilla y que siempre utilizamos, que todo mundo utiliza en urgencias, es el CRUP 65 y otra el SOFA. Hablando del CRUP 65, ustedes saben, toma obviamente el estado neurológico, el estado confusional, la urea, la frecuencia respiratoria, la presión, en este caso la sistólica y la diastólica, y obviamente la edad como un factor pronóstico importante. Tenemos la medición, si nosotros tenemos de 0 a 1, decimos que pues, el paciente tiene bajo riesgo y podría ser tratado en casa. Si nosotros tenemos un paciente de 65 años que no tiene ninguna de estas, pues prácticamente podríamos decir que es un paciente en bajo riesgo, aunque tuviéramos diagnóstico y ese paciente podría ser tratado en casa. De la otra forma, si nosotros tenemos una puntuación mayor de 2, nosotros vemos que el paciente prácticamente, no sé, tiene disminución de la tensión arterial o frecuencia respiratoria, más de la edad o alguno de estos dos. Sumamos 2 puntos. Nosotros debemos de tener algunos otros marcadores. Posiblemente aquí valorar si es candidato o no a que se ingrese. Necesita oxígeno, decimos, bueno, este paciente tiene que quedar. Y prácticamente el paciente que se ingresa es el que tiene más de 2 puntos. De 3 a 5 puntos, estos pacientes tienen una mortalidad muy alta, 22% a 30 días. Y estos pacientes deben manejarse de forma hospitalaria. Como ven, es una escala de riesgo muy fácil, muy sencilla de usar. Está a la mano, hay muchas calculadoras y las podemos tener prácticamente en el teléfono celular. Otra es el SOFA. La escala mexicana utiliza el SOFA. Aquí tenemos prácticamente la evaluación de todos los aparatos y sistemas. Tenemos la evaluación del sistema cardiovascular, la del sistema respiratorio, la del nefrológico, la del hematológico, la del gastrointestinal y obviamente el neurológico. Con esto vamos a evaluar prácticamente al paciente en todo su sistema. Y prácticamente vamos a ir dando un score desde que no tuviera nada, que estuviera normal, hasta que tuviera una alteración, una disfunción prácticamente severa. Y vamos a catalogar dependiendo de la clasificación y así le vamos a dar un riesgo. Si nosotros no tenemos todos estos, que sería la presión arterial media, obviamente no tenemos una gasometría, lo estamos valorando de ingreso y no podemos valorar la uresis porque es la primera hora, no tenemos una VH a la mano porque tarda, el laboratorio no está disponible, etc. No tenemos unas pruebas de funcionamiento hepático, ¿no? Y solo tenemos estas tres, podemos clínicamente valorar, que es una escala que se hizo recientemente, bueno, no tan reciente, hace ya unos años, pero que nos ha permitido prácticamente, cuando se valoraron estas dos, se vieron que el rendimiento del QuickSOFA era prácticamente igual. Y esta escala, ¿cómo nos permite valorar de forma rápida y prácticamente igual que el SOFA? Pues tomando en cuenta la presión sistólica, la presión sistólica menor de 100, obviamente el Glasgow, o sea, el estado neurológico menor de 13 puntos, y con una frecuencia respiratoria mayor de 22. Si el paciente tiene más de 2 puntos, el paciente prácticamente el riesgo que se le debe, o el riesgo que se le añade al paciente, pues es un riesgo pobre y es un riesgo de empeoramiento importante. Cuando el paciente tiene más de 2 puntos, el paciente debe ingresarse a vigilancia estrecha, a terapia intermedia, porque posiblemente va a empeorar. Entonces,
Con este esquema, con el QuickSOFA, nosotros podemos, si no tenemos todos esos, prácticamente hacer una valoración muy rápida con datos que tenemos a la mano. Todos tenemos bueno, la mayoría tenemos un baumanómetro. Obviamente valoramos al paciente neurológicamente y vemos su frecuencia respiratoria. Prácticamente con esto podemos nosotros valorar a nuestro paciente. El hospital Massachusetts, el Mass General, en su algoritmo de tratamiento o en su base de tratamiento, generan o crearon estas 3 categorías de riesgo en los pacientes. Prácticamente todo el paciente diagnosticado para ellos, con estos datos o con alguno de estos datos, se ingresaba a la categoría 1, que posiblemente nos podemos considerar como categoría de un paciente leve, con factores de riesgo altos, pero con síntomas leves. Este paciente, por ejemplo, es un paciente con más de 55 años, ellos disminuyen la edad de riesgo, con enfermedad pulmonar preexistente, con enfermedad renal crónica, diabetes descontrolada, obviamente con una hemoglobina glucosilada más 17.6, con historia de hipertensión, con historia de alguna enfermedad cardiovascular, uso de agentes biológicos, pacientes que tenían historia de inmunosupresión por trasplantes u otra, y obviamente que tuviera VIH y que no estuviera controlado. En la categoría 2, ellos engloban a los pacientes que ya llegan con deterioro clínico, deterioro respiratorio, con frecuencia respiratoria mayor de 24, con frecuencia más de 125, con saturación ya baja, menor de 93, y con una PaO2, FiO2 menor de 300. Los pacientes que ellos catalogaron como categoría 3 o como una categoría más severa fueron aquellos que, aparte de tener todas estas, o alguna de estas, ya tenían un dímero de más de 1000, que tenían la CPK al doble del límite normal, que tiene una PCR más de 100, una LDH elevada, una troponina elevada, que tenían el recuento de linfocitos menos de 0.8 de 800 y una ferritina más de 500. Ellos catalogaron a los pacientes severos o pacientes que tenían riesgo de severidad como en su categoría 3, y estos eran a los que prácticamente ingresaban a la terapia intensiva directamente. Hay muchas escalas de riesgo. Se han utilizado varias dependiendo de, obviamente, la población en la que se utilizaron, varios grupos, varios estudiosos, varios científicos, y intentaron hacer una clasificación de riesgo para diagnosticar, obviamente, a los pacientes y agregarle un riesgo y así tratarlos. En Italia hicieron que es el MUPSTA. En Inglaterra hicieron en Oxford, perdón, hicieron que es el NEWS. Está este otro también en Italia, en Lombardía, que hicieron este grupo de Lombardía, el grupo de Brescia, que es una escala de riesgo bastante fácil de utilizar. Ellos solamente utilizan la presencia de sibilancias, frecuencia respiratoria de 22, obviamente en pacientes con sospecha o diagnosticados, que su placa de tórax esté empeorando y que tenga una PaO2 menor de 90, o sea, que sature menor de 90 y que tenga una PaO2 menor de 65. Como les dije, hay muchas escalas de riesgo que podemos usar. Podemos usar alguna de estas si queremos. En el hospital usamos prácticamente, tratamos de utilizar varias para nosotros ir corroborando cómo se comportan en nuestra población, porque obviamente aquí las poblaciones son diferentes. Poblaciones de Estados Unidos, poblaciones de China, poblaciones de Italia, y obviamente la severidad se comporta de forma distinta. Y nosotros lo que hacemos es prácticamente tomar 3 o 4 de estas y corrérselas a todos los pacientes para ver cuál es la severidad que tienen nuestros pacientes y cómo se están comportando de acuerdo a esas escalas. Hay muchas, como les dije, prácticamente, si se dan cuenta en el cuadro, estas son todas, son los pacientes en los que se han corrido de los países, y ninguna se ha validado, excepto esta, que es una que se hizo en China, que se valoró en 487 pacientes y que solamente veía el riesgo de gravedad que tenían los pacientes y de esa forma los trataban. Ninguna, excepto esa. Podemos clasificarla dependiendo los hallazgos de laboratorio. Si tenemos interferón 1, si tenemos interleucina 6 y si tenemos dímero D. Normalmente, los más disponibles, o en algunos hospitales, pues es la interleucina 6 y el dímero D. Y nosotros podemos prácticamente, dependiendo el nivel de interleucina 6 y el nivel de dímero D, darle una severidad. Prácticamente los pacientes que estaban en coagulopatía o en estado inflamatorio importante tenían un dímero D muy elevado, ¿no? En un corte normalmente más de 1000, más de 1500, y la interleucina 6 obviamente también va empeorando dependiendo el estadio. Esto nos corrobora prácticamente que los pacientes que están en tormenta de citocina son los pacientes más graves. Y podemos también clasificarlos con los factores de riesgo que conocemos, una PCR mayor de 150, un dímero de más de 1500 o más de 1000, la ferritina, linfopenia, el interleucina 6 y el dímero D. Si nosotros queremos catalogar o nosotros queremos identificar
la historia natural de la enfermedad, regresar otra vez a la imagen que teníamos de la infección o de la historia natural de la infección en la célula y corroborarla con la clínica, nosotros podemos decir que los pacientes sintomáticos que están en etapa viral, en replicación viral, son los pacientes que nosotros vamos a ingresar o que vamos a diagnosticar como pacientes leves, que solamente van a tener fiebre, malestar general, tos, síntomas que prácticamente son tolerables y que podrían fácilmente tratarse en casa. Aquellos que empiezan con una fase pulmonar temprana podrían ser los que nosotros o que el hospital de Massachusetts los categorizó en el grupo 2, que serían los pacientes que posiblemente están moderados o en algunas guías los tratan como graves, y los del grupo 3, que son los pacientes que ya están en tormenta de citocinas, que ya están en severidad, que ya están en la terapia intensiva, que requieren ventilación mecánica, son los pacientes graves o críticos, que dependiendo de lo leamos, pues algunos se los identifican como críticos. Para empezar el tratamiento, después de que ya los diagnosticamos, ya los catalogamos en una clasificación de riesgo, decimos, este paciente está leve, este paciente necesita hospitalización, es moderado, y este paciente está grave o crítico, pues nosotros debemos empezar a ver cómo los vamos a tratar. Todos los pacientes deben de tener un tratamiento inmunomodulador, un tratamiento que, como ya les había comentado en la plática pasada, los que tuvieron la oportunidad de escuchar la plática pasada, no tenemos mucha evidencia de prácticamente cómo se han comportado todos estos de forma en esta enfermedad, porque prácticamente no tenemos evidencia de nada, pero sí de forma individual. Prácticamente nosotros tenemos que la vitamina C se ha estudiado en ARDS, en síndrome respiratorio, en sepsis, en choque séptico, y ha tenido buenos resultados como inmunomodulador por sus propiedades antiinflamatorias. El quercetin, que es un flavonoide de la misma forma, el zinc, la melatonina, que aparte de tener un factor inflamatorio y de disminuir el estado de oxidorreducción, también tiene un factor importante al disminuir la remodelación. La melatonina, en algunos estudios hechos en pacientes con influenza que posteriormente van a generar fibrosis pulmonar por estar en estadio avanzado de infección por influenza y en distrés respiratorio, se encontró que la melatonina podría tener un efecto importante al reducir la disposición o el remodelado del epitelio normal del pulmón, o sea, disminuir la fibrosis secundaria. La vitamina D3, que también tiene un factor importante antiinflamatorio y que, como les había comentado, también tiene se han hecho varios estudios en los que los pacientes que son más propensos a tener infecciones respiratorias inferiores de tipo viral son los pacientes que tienen disminuidos los niveles de vitamina D. Podríamos discutir mucho sobre estos, no tenemos evidencia directa sobre el COVID porque no hay ninguna, pero sí en las otras. Y hemos encontrado que todos estos tienen prácticamente una propiedad inmunomoduladora y antiinflamatoria importante, al mismo tiempo que conocemos que las estatinas pues tienen un efecto pleiotrópico importante y antiinflamatorio. Obviamente que en la colocación de la atorvastatina, lo único que tenemos que ver es que no tengamos falla hepática, que la ST no esté 3 veces o que la CPK sea más de 500, porque ahí sí podríamos empeorar y es la única contraindicación, o es el único riesgo de todos estos en la utilización de la atorvastatina. Los demás prácticamente no. ¿Qué haríamos con un paciente que tiene cuadro leve, que podemos tratar en casa? Aquí a estos pacientes podemos agregar hidroxicloroquina. Se han visto varios esquemas. El esquema más recomendado, más utilizado en México y en algunos países, en China y en países de Italia, pues se utilizó 400 miligramos cada 12 horas, 800, o sea, en un día, en el primer día, y luego 400 por cada 12 horas por 4 días, en un esquema de 5 días. Algunos estudios han utilizado 600 y algunos han utilizado dosis más altas, pero el esquema que más se ha utilizado es este de 400 cada 12. Acitromicina 500 miligramos en el primer día y 250 miligramos por 4 días. Podemos utilizarlas juntas. ¿Qué tenemos en los últimos días? Que como no tenemos hidroxicloroquina, pues prácticamente tenemos solamente acitromicina. Algunos pacientes se han tratado únicamente con esto. Pero los que tengan oportunidad de tener hidroxicloroquina, pues este es el esquema. Acitromicina, 500 y 250 por los siguientes días. Aquí aparece algo que no habíamos comentado, la ivermectina. Como habíamos comentado con algunas dudas que nos aparecían en la plática pasada, nosotros comentábamos que la ivermectina solamente había demostrado algunas situaciones en estudios in vitro. Sin embargo, en esa semana salen 2 artículos importantes que nos dicen que
que posiblemente tiene un efecto, o sea que, ahora sí, regresamos a la tercera diapositiva, la diapositiva de cómo bloquea a la transportina, y se probó prácticamente en 169 hospitales, se emparejaron, y aparentemente hay resultados positivos. La experiencia en México, sobre todo aquí en la Ciudad de México, lo hemos utilizado en pacientes ambulatorios. Al momento tenemos algunos que están en casa, asintomáticos, algunos han mejorado prácticamente en los primeros 2 o 3 días, que lo que dice los estudios in vitro es que prácticamente la disminución de la carga viral se ve en las primeras 48 horas después de la primera dosis. Aquí lo único que hay que ver es prácticamente si solamente damos dosis únicas o 2 a 3 dosis. La dosis indicada en el estudio que se corrió fue de 150 microgramos, pero algunos han utilizado entre 100 y 200 más o menos. Y obviamente en estos pacientes, en el cuadro leve o en el cuadro donde nosotros tenemos más replicación viral, es donde más puede tener efecto los antivirales. En este caso el lopinavir, ritonavir, que es el Kaletra, y el remdesivir, que prácticamente estos dos actúan de forma distinta. El lopinavir, ritonavir tiene un efecto importante cuando el virus ingresa, cuando infecta, antes de que se dé la replicación viral o antes de que llegue al núcleo. Y el remdesivir tiene un efecto ya intranuclear. Es por eso que el remdesivir ha mostrado mejores datos o mejor efecto que el lopinavir. Por eso tenemos que entender bien dónde actúan estos dos. Pero bueno, en el estadio leve es prácticamente cuando los antivirales posiblemente tienen un mejor papel. En el paciente que es moderado o en algunos pues grave porque ya se ingresa al hospital, nosotros tenemos que, si recuerdan, regresamos al cuadrito de la progresión clínica, en este momento ya tenemos liberación de citocinas. Y es aquí cuando los inhibidores de esa tormenta de citocinas o esas citocinas aparecen. Es cuando estas aparecen. Aquí es donde aparece la funcionalidad de los esteroides. Normalmente en esto se han estudiado varias dosis. La dosis más recomendada, la más utilizada ahorita, es 40 miligramos en estadio leve, 40 miligramos al día, o dexametasona. En este caso, aunque todavía sigue controvertido, hay algunos estudios que nos han demostrado que podían mejorar. Ahora, ¿cuánto utilizar? Las dosis o el tiempo que se está viendo que mejoran es de entre 7 y 10 días, algunos llevan a 14 días, o sea, de una dosis leve, de una dosis de 40 miligramos al día, hasta 14 días. Y en estos pacientes se ha visto que la metilprednisolona obviamente ha disminuido la progresión de la enfermedad y obviamente la mortalidad. La hidroxicloroquina, aquí también tiene efecto, todavía sigue habiendo replicación viral, todavía funciona, disminuye la liberación, también tiene un efecto importante antiinflamatorio y inmunomodulador, obviamente el mismo esquema que mencionamos, siguen teniendo efecto los antivirales. Aquí ya el paciente requiere oxígeno, aquí ya el paciente empieza en su fase pulmonar temprana, aquí ya hay hipoxemia. En este paciente que ya tiene elevada la interleucina 6, que ya tiene citocinas elevadas o que se están empezando a elevar, aquí es donde la anticoagulación de forma profiláctica tiene su mejor papel. Aquí es cuando nosotros vemos que el dímero D está más de 1000, 1500, algunos dicen que 2000, dependiendo de dónde se lea. El más general dice arriba de 2000. El grupo de médicos del doctor Joseph Barón y el doctor Marik dice que arriba de 1500. Entonces, bueno, pues podemos, dependiendo, si se ingresa el paciente a hospitalización, podemos decir que podemos iniciar a todos los pacientes que se ingresen una anticoagulación profiláctica. Y aquí vemos otro personaje importante en el tratamiento, que es un inhibidor de la interleucina 6, que es el tocilizumab. Podemos hablar de sarilumab o algún otro inhibidor del JAK o de la interleucina 1. Pero en este caso el que más disponible y más hemos estudiado es el tocilizumab, y lo tenemos disponible en México. Y aquí su uso, aunque controvertido, posiblemente es cuando más tenga su papel preventivo hacia el empeoramiento clínico. ¿Por qué? Porque si nosotros bloqueamos antes de que llegue el paciente a la tormenta de citocinas como tal, cuando el paciente prácticamente está en un estado inflamatorio y proinflamatorio importante,
nosotros podemos hacer que, obviamente, el empeoramiento radiológico, el empeoramiento clínico, la necesidad tal vez de intubación, de ventilación mecánica y obviamente de estar más días en el hospital se pueda disminuir. Es por eso que muchos consideran la utilización del tocilizumab o de los inhibidores de la interleucina 6 en estos pacientes que todavía no son graves, pero que ven marcadores inflamatorios elevados. En aquellos que tienen interleucina 6 muy elevada, el dímero de este elevado, los linfos están en menos de 800, ya tenemos 2 o 3 días que tiene el tratamiento inmunomodulador, vitamina C, metilprednisolona, ya tiene hidroxicloroquina, ya tiene caletra, ya tiene anticoagulación y el paciente no mejora en 24, en 48, 72 horas, podemos decir que este paciente es el que podríamos considerar para ingresar a tocilizumab. Y el tratamiento para los pacientes críticos. Aquí la necesidad de disminuir la inflamación es más importante, por lo que las dosis que se utilizan son mayores. Aquí nosotros utilizamos un bolo de 80 miligramos en dosis única y 40 cada 12, o sea, prácticamente la misma dosis dividida en dos al día por 7 días. Algunos han utilizado alternativas, si no tienen metilprednisolona, pueden utilizar hidrocortisona o dexametasona, y aquí hay algunos grupos, sobre todo los grupos italianos y los grupos de Estados Unidos, que han utilizado dosis más altas. En pacientes en los que no tienen tocilizumab, pueden utilizar bolos de esteroide de 250, 500 miligramos en 3 dosis y después disminuir a estos esquemas. Lo que hemos utilizado nosotros son 80 miligramos y después dividir los 40 cada 12, sobre todo para disminuir los efectos adversos como hiperglucemia, etc. Si no tienen, pues están las alternativas. Otro punto importante es aumentar la vitamina C. En estos pacientes que tenemos nosotros, que los niveles de citocina son mucho más altas, las dosis a 1 o 2 gramos son insuficientes y nosotros tenemos que aumentar la dosis. Esto, como les digo, prácticamente es recomendación del grupo del doctor Paul Marik en la terapia intensiva en Estados Unidos y se ha utilizado con buenos resultados para ellos. Aquí en estos pacientes la anticoagulación ya no puede ser a dosis profiláctica y aquí se tiene que dar a dosis terapéutica, sobre todo si tenemos dímeros muy altos. Aquí se deja 1 miligramo kilogramo cada 12 horas y se ajusta obviamente dependiendo de la función renal. Aquí el papel del tocilizumab, obviamente ya no tenemos ya tenemos muchas opciones cuando llegamos a estos pacientes críticos y si lo tenemos lo podemos utilizar. Recordamos la dosis 400 miligramos, dosis única en pacientes de 80 kilogramos, 600 en mayores y no sabemos si dar 1, 2 o 3 dosis. Nosotros en algunos pacientes hemos podido utilizar 3 dosis. ¿Qué es lo malo de considerar tocilizumab? Que la inmunosupresión que genera puede ser muy larga. O sea, disminuye la respuesta, es muy buena porque en estos pacientes, obviamente, en 2 o 3 días, si nosotros analizamos estudios, en 24, 48 horas y 72 horas, la mejoría de la placa, la mejoría clínica se ve muy, muy, muy bien. O sea, nosotros podemos ver que el paciente mejora después de ponérselo, pero aquí los efectos adversos a largo plazo son los que todavía vamos a encontrar. Todavía con el tiempo, tal vez en 1, 2, 3 meses, encontremos a pacientes que vienen con reactivación de tuberculosis, con reactivación de tal vez virus de hepatitis B o no sabemos exactamente. Lo que hemos encontrado es que pacientes que tienen más días en el hospital, 10, 12 días, están teniendo, y se ha utilizado tocilizumab porque no teníamos de otra, el paciente estaba muy grave, si no hacíamos eso prácticamente podían fallecer, y se aplicó, están teniendo algunas infecciones por oportunistas y algunos hongos. Y la otra que ya habíamos comentado, cuál es la evidencia, es el plasma convaleciente. El plasma convaleciente en pacientes muy graves tiene su efecto importante. Prácticamente se vio que la disminución de la depuración del virus era muy rápida. Los niveles de interleucina 6 y interleucina 1 disminuían importantemente, mejoraban clínicamente. Sin embargo, lo difícil de conseguir, los recursos que se tienen que gastar en extrayendo el plasma, obviamente haciéndole todas las pruebas al paciente, que esté libre de enfermedades, que tenga los suficientes anticuerpos, etcétera, es muy alto. Entonces, el tratamiento se hace muy, muy caro y poco disponible para todas las unidades del país. Entonces, es por esto que, aunque sí funciona y se ha visto muy buena mejoría, los estudios que se corren son pocos, pero sí se ha visto mejor.
El Mass General prácticamente nos pone este algoritmo de tratamiento. Una vez que nosotros diagnosticamos al paciente, decidimos si lo hospitalizamos o no, lo pasamos a medicina interna, aquí consideramos el tratamiento que ya mencionamos y decimos, bueno, puede continuar el tratamiento con monitoreo, pues si es una categoría 2 o 3, nosotros podemos tener dos cada 48, 72 horas hacer el monitoreo. Si no, prácticamente, si tiene más factores de riesgo, obviamente darle el tratamiento establecido y tener un monitoreo mayor, cada 24 horas prácticamente. Y obviamente si nosotros decidimos ingresar a la terapia intensiva, todo lo que hemos mencionado. Este es el esquema prácticamente sintetizado. Si quieren, luego van a tener la plática y la presentación. Este es prácticamente el esquema sintetizado en pacientes ambulatorios, en pacientes graves y en pacientes críticos. Obviamente a todos consideramos nosotros pues darle un tratamiento inmunomodulador. Este es un esquema, un algoritmo de tratamiento del grupo de Italia, del grupo de Brescia, donde prácticamente ellos, después de diagnosticar al paciente, le toman criterios de severidad, supongamos, ¿no? Y ellos dicen, los catalogan como 4 los principales que pueden tener: frecuencia respiratoria mayor de 22, si el paciente tiene disnea o no, si el paciente satura menos del 90% y si tiene empeoramiento radiológico o algún hallazgo radiológico importante. Y los van catalogando. Si no encuentran, aunque el paciente sea positivo o altamente sospechoso, si el paciente no tiene ninguno de estos, pues el tratamiento puede ser en su casa, puede ser ambulatorio, con el tratamiento que ya mencionamos. Si tiene 1 o 2 de estos criterios, pues lo ingresamos a hospitalizar, lo vigilamos y le damos el tratamiento que indicamos. Si el paciente tiene más de 3 criterios o está en el tercer grupo, lo asociamos con el grupo del Mass General, nosotros decimos que este paciente es candidato a ingresar a terapia intermedia o a terapia intensiva, y aquí nosotros vemos a ver que seguramente ese paciente requerirá ventilación no invasiva, CPAP o puntos de alto flujo. Si aún con esto el paciente no mejora y todavía sigue con criterios elevados, el paciente posiblemente va a ser candidato a ventilación mecánica, obviamente a ventilación controlada, ventilación controlada. Nosotros después de eso vamos a valorar la oxigenación. Si todavía continúa con oxigenaciones disminuidas, podemos considerar bloqueador neuromuscular y obviamente posición prono si esto continúa. Este es un esquema muy fácil de seguir. También van a tener la clase para verla. Y estos son, dependiendo todos los factores de riesgo que se agreguen, cuál es el tratamiento y cómo se van a presentar. Este es el esquema resumido. Obviamente, tal vez está un poco cargada la diapositiva, pero pues esta la van a tener para que la puedan analizar. Después de que nosotros vemos al paciente y ya lo ingresamos, ya vimos que está en piso, que sigue con deterioro clínico, que necesita más oxígeno, que está taquipneico, o que ya está en terapia intensiva, que está en terapia intermedia, y que el oxígeno que podemos dar con bolsa mascarilla o con puntas nasales no es suficiente. Aquí entramos al siguiente punto, que es la ventilación mecánica. En estos pacientes debemos de ver, este paciente es candidato a darle ventilación mecánica, tengo disponibilidad en mi hospital o no, y tengo disposición de ventilación mecánica no invasiva, puntos de alto flujo, BiPAP, etc. Aquí nos han entrado muchas controversias. ¿Por qué darle o por qué no darle ventilación mecánica no invasiva? Al inicio de esta epidemia, de esta pandemia, prácticamente se dejó de lado la ventilación mecánica no invasiva y en los últimos días ha sido un poco más considerada, sobre todo porque tenemos menos ventiladores, ¿no? Hay pacientes que posiblemente no requieran ventilación mecánica, tal vez podrían responder a ventilación mecánica no invasiva, pero por el riesgo de exposición o el riesgo de contaminación de nuestro personal médico y el riesgo de que nos progrese, prácticamente lo intubamos, pero ahora nos estamos quedando sin ventiladores. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Le damos o no le damos ventilación mecánica? Y estos son los puntos por los que hay que darle o por qué no hay que darle. ¿Por qué no darle? Por el riesgo de exposición, obviamente. El riesgo de exposición en los pacientes que están en ventilación mecánica, si ustedes han manejado ventilación mecánica, las fugas son altas. Siempre 30-40% de los pacientes que tienen mascarilla oronasal fugan. Es por eso que los ventiladores o los BiPAPs que se utilizan de forma hospitalaria tienen un sistema de compensación, o sea, compensan las fugas. Y estos pacientes obviamente se mueven, se acomodan la máscara, la ventilación mecánica no invasiva es molesta y los pacientes tienden a acomodársela y esto genera más fugas. Obviamente, en el contexto de otra enfermedad, posiblemente que no sea tan contagiosa como esta, diríamos, bueno, pues es un riesgo que normalmente pasa,
pues con que, no sé, el paciente esté lejos o no pasa nada. Pero en este caso la infectividad del coronavirus es muy alta, entonces la exposición y obviamente el riesgo de infección es mucho mayor. Entonces, prácticamente lo principal era disminuir el riesgo de exposición, obviamente de infección de nuestro personal. La otra es que los pacientes que requieren ventilación mecánica posiblemente ventilación mecánica no invasiva posiblemente van a progresar y van a requerir ventilación mecánica invasiva. Y ante la gran carga de trabajo y ante la gran cantidad de pacientes que tenemos, la posibilidad de tener prácticamente a un paciente vigilado de forma intensiva es muy poca. O sea, ahorita tenemos disposición tal vez de un intensivista viendo a 20 pacientes, 25 pacientes. Entonces el intensivista no va a poder estar pegado con este paciente viendo si en media hora ya sigue con frecuencia respiratoria alta, sigue desaturado, pues no vamos a saber. Entonces prácticamente es aquí donde decimos, la vigilancia tiene que ser muy, muy estrecha. El paciente está mal. El paciente seguramente progresará. La radiografía está muy mal, los marcadores inflamatorios están muy mal. ¿Vale la pena mantenerlo con ventilación mecánica no invasiva? Es por esta situación en donde prácticamente nosotros evitamos la ventilación mecánica no invasiva. Y otra es algo que se llama SILI, que es prácticamente el autodaño, Self-Induced Lung Injury, que es prácticamente el daño que puede tener el paciente con ventilación mecánica no invasiva al aumentar su esfuerzo inspiratorio, que prácticamente lo voy a explicar en esta diapositiva. Esta es la presión transpulmonar, que prácticamente es la energía que nosotros le damos al paciente, o sea, al pulmón, con cada respiración. La presión que nosotros tenemos que vigilar es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Y cómo nosotros tenemos? Si en algún dado la podemos medir, la presión alveolar nosotros la medimos cuando nosotros colocamos un balón esofágico. Y ahí nosotros podemos medir la presión que se genera en el alveolo o indirectamente. Y la presión pleural es una presión que nosotros podemos medir o que se puede medir o que se infiere normalmente y a veces se puede medir. Algunos laboratorios de ventilación mecánica lo hacen y lo pueden guiar bastante bien. Esta prácticamente la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es la presión que se da con cada ventilación que el paciente tiene. Cuando el paciente está en ventilación controlada, la presión que se genera en el alveolo es una presión positiva. Pero cuando el paciente está en ventilación espontánea, la presión que se tiene es una presión negativa. El paciente tiene presión negativa con la inspiración. Si el paciente, la inspiración que hace es una presión mucho mayor, obviamente la presión negativa que se va a generar es más alta. Y la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural es mucho mayor. Al generar toda esta energía inyectada al alveolo, o sea, dirigida al alveolo por cada respiración que tiene, supongamos que tiene 35 o 40, la cantidad de energía que le estamos dando al pulmón o al alveolo es muy alta, lo que va a terminar en daño pulmonar. Viendo este esquema, nosotros vemos que un paciente que tiene prácticamente están los dos en ventilación espontánea, que tiene bajo PIB y que tiene aumento del trabajo respiratorio, del esfuerzo inspiratorio, vemos que la diferencia entre la presión pleural va a ser mucho más alta en la parte inferior, la que va a estar pegada al diafragma. Entonces, la diferencia de la presión pleural va a ser mucho mayor. Cuando nosotros tomamos la presión alveolar y la presión pleural, va a pasar esto. La energía que nosotros le vamos a dar va a ser mucho mayor, lo que va a generar más inflamación. Si nosotros vemos esta tomografía por emisión de positrones, nosotros vemos que la región que está más clara es la región que mayor inflamación tiene. Si nosotros comparamos con un paciente que no tiene tanto esfuerzo inspiratorio o que su diferencia de presión pleural es menor, este está en menos 20 y este está en menos 13, nosotros vemos que el paciente, la energía que se le da o se le genera a todo el pulmón es mucho menor y obviamente la inflamación es mucho menor. Entonces, cuando nosotros vemos por qué el paciente que dejamos ventilando en espontáneo, con esfuerzo inspiratorio por mucho tiempo, 3 o 4 horas, y vemos que en 3 o 4 horas la placa empeoró y nosotros decimos, bueno, le pusimos ventilación mecánica no invasiva y en lugar de mejorar empeoró, en lugar de estar más oxigenado, está peor oxigenado, pues una de las causas pues es esta, es el daño que se autoindujo el paciente a la hora
de que el paciente estuvo ventilando con mucho mayor esfuerzo. La energía que inyectó propiamente el paciente al pulmón lo dañó más, generó mucho más inflamación que la ayuda que le estaba dando. Ahora, ¿por qué sí? Y es aquí cuando aparece este estudio que se publicó hace aproximadamente una semana, donde dice que prácticamente todos los trabajadores, bueno, que en China, 138 trabajadores de un hospital se habían ingresado por coronavirus, se habían infectado. El 40% de estos pacientes eran trabajadores de salud. 31 pacientes de estos 31 de estos pacientes eran trabajadores en general, eran trabajadores que hacían el aseo, que estaban en el hospital, pero no tenían directamente contacto con los pacientes. 7 de ellos eran trabajadores de urgencias y 2 estaban en la terapia intensiva. Entonces, si ustedes ven, los pacientes que más se infectaron en un hospital, pues no fueron los pacientes que el personal que estuvo más en contacto con los pacientes directamente. ¿Y por qué pasó? Porque ese personal se cuidó. Ese personal estaba usando las medidas de prevención, utilizaba un equipo de EPP adecuado y obviamente eso les disminuyó el riesgo. ¿Qué es lo que pasa entonces con otros pacientes? Que los otros no se estaban cuidando. Entonces, este artículo menciona que prácticamente con un paciente que tiene ventilación mecánica no invasiva, pero con una adecuada protección, el riesgo de contagio es menor si se utilizan las medidas adecuadas. Y se comprobó con varios estudios, y sobre todo en este hospital, que los pacientes, aunque utilizaron ventilación mecánica no invasiva, aunque estuvieron con puntas de alto flujo, no se contaminaron porque utilizaron un equipo de protección y tuvieron las medidas necesarias. Ahora, en los hospitales donde no se tienen medidas necesarias, ahí la verdad es que pues, prácticamente se tendría que individualizar el riesgo y el riesgo obviamente en estos sería mayor porque no tenemos un equipo de protección adecuado, pero no en realidad por la ventilación, sino porque no nos estamos protegiendo adecuadamente. Bueno, llegamos al punto donde ya decidimos que el paciente prácticamente tiene que tener ventilación mecánica, ya decidimos este paciente puede estar en ventilación mecánica no invasiva o este paciente tiene que intubarse. Después de que prácticamente nosotros ya decidimos que vamos a intubar a un paciente o tiene criterios de intubación, lo primero que tenemos que hacer es saber que lo que vamos a usar es un esquema de intubación rápida, o la secuencia rápida. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar en la secuencia rápida? Normalmente a todos los pacientes los debemos preoxigenar, pero en estos pacientes no podemos preoxigenar. ¿Por qué? Por el riesgo de aerosoles que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Premedicar. Obviamente nosotros premedicaremos con sedación, con analgesia importante, con fentanil, remifentanil si tenemos. El riesgo que tenemos aquí con esto son las fasciculaciones, pero bueno, fentanil, remifentanil. La sedación con midazolam, si tenemos midazolam, propofol, etomidato, ketamina, tiopental no, pero bueno, los otros sí. Aquí esto obviamente ¿de qué va a depender que utilicemos uno u otro medicamento? Obviamente de la exposición y otro el estado clínico, sobre todo los sedantes. El propofol, recordemos que disminuye el gasto cardíaco y disminuye las resistencias vasculares periféricas. Entonces, un paciente que después de que utilizamos propofol posiblemente podría tener hipotensión y tendríamos que utilizar aminas vasoactivas para lograr tener una tensión arterial media adecuada. El midazolam no disminuye tanto la resistencia ni el gasto cardíaco, pero en pacientes con falla renal, que algunos pueden llegar a eso, el volumen de circulación, el volumen de superficie es mucho mayor, el volumen de distribución es mucho mayor, y el midazolam o las benzoazepinas se acumulan más y tienden a estar mucho tiempo en el cuerpo, y obviamente nos cuesta más despertarlos. Entonces, en estos pacientes con falla renal o algunos con falla hepática, prácticamente preferimos no utilizarlo. Pero si no tenemos otra, podemos utilizarlo. ¿Cuáles son los dos medicamentos que hemos utilizado nosotros en pacientes que están hipotensos, que están chocados, que tienen choque séptico importante? La ketamina y el etomidato son dos opciones bastante importantes y las utilizamos con regularidad en pacientes que están chocados. Obviamente la paralización, ¿por qué paralizarlos? ¿Por qué bloquearlos neuromuscularmente? Por el riesgo de que tosan, obviamente que generen menos aerosoles y que el manejo de la vía aérea sea lo más rápido que se pueda. Entre menos tiempo tardemos intubando a un paciente, más seguros estaremos. Aquí podemos utilizar rocuronio, becuronio, succinilcolina,
La succinilcolina prácticamente no lo utilizamos porque genera temblores y algunas fasciculaciones, pero sí tenemos rocuronio y becuronio, que es lo que más tenemos, pues lo que utilizamos. Después de que intubamos, que ya hicimos la secuencia rápida, ya premedicamos, ya sedamos, ya paralizamos, ya intubamos, lo siguiente es comprobar que el ventilador, que la intubación sea adecuada y obviamente fijamos el tubo endotraqueal. Lo siguiente es ver qué es lo que estamos haciendo, por qué vamos a ventilar, y para ventilarlo, obviamente todo lo que tenemos que hacer es siempre entender por qué el paciente es hipoxémico, qué es lo que le está pasando a ese paciente, por qué el paciente llegó a requerir ventilación mecánica. Y aquí es cuando retomamos la fisiopatología de la hipoxemia y vemos cuáles son los mecanismos principales de hipoxemia. Uno de los mecanismos es la hipoventilación, disminución de la llegada del oxígeno al alveolo, alteración en la difusión, que es alteración del paso del oxígeno al capilar, y obviamente la salida del CO2, esto por engrosamiento del endotelio o por disfunción de la membrana alveolo-capilar. Los cortocircuitos, que son prácticamente llegada de sangre poco oxigenada, con nada de llegada de oxígeno, o lo contrario, que prácticamente se bloquea aquí la llegada de sangre, aunque haya oxígeno, no hay sangre, el oxígeno está aquí, pero no llega a difundir porque pues, no hay paso de sangre, que esto pasaría en tromboembolia pulmonar, en microémbolos, etc. ¿No? Y obviamente en espacio muerto, que es el otro mecanismo de hipoxemia, y obviamente la disminución de la FiO2. ¿Cuáles son los tres mecanismos que se han presentado en esta en la fisiopatología del daño pulmonar asociado a coronavirus se ha presentado? Pues son la alteración de la difusión, los cortocircuitos y la ventilación, perfusión. ¿Cuáles son las teorías fisiopatológicas que hemos encontrado para que nos lleven a estos mecanismos de hipoxemia? La situación del estado procoagulante que genera micro y macroémbolos, el ARTS, que como sabemos es ocupación alveolar y colapso, ¿no? Obviamente asociado a inflamación, depósito de proinflamatorios, aquí es depósito de moco, de tejido, de secreciones que van a evitar que el oxígeno se difunda fácilmente, daño endotelial y pérdida del reflejo de vasoconstricción hipóxica, que esta es una teoría que pensamos o que se ha estudiado y que prácticamente se tiene en controversia. Algunos dicen que prácticamente estos pacientes, o que se ha encontrado que estos pacientes, bueno, normalmente, fisiológicamente, cuando alguien tiene, por ejemplo, una tromboembolia pulmonar o tiene una neumonía, tiene ocupación del alveolo, el organismo al encontrar, o a los quimiorreceptores al encontrar que el oxígeno en la hemoglobina es bajo y el CO2 es alto, lo que hace es generar vasoconstricción. ¿Para qué? Para redistribuir el flujo. Esto se llama vasoconstricción hipóxica y su objetivo es prácticamente que si aquí no puedo, la sangre está pasando o no pasa y no está intercambiando adecuadamente, no se está haciendo adecuadamente el intercambio de gases, lo que genera esa vasoconstricción es redistribución de ese flujo. Ir a buscar zonas donde sí haya buena ventilación y haya paso libre de la perfusión, y así logrará compensar la disminución de la oxigenación, o sea, la disminución de la disponibilidad de oxígeno, obviamente en la sangre arterial, ¿no? Estos pacientes aparentemente se ha perdido este reflejo, y con estos mecanismos de hipoxemia, al perder esta vasoconstricción, aunque no encontremos daño importante alveolar o daño pulmonar importante, no se va a llevar a cabo esta compensación del flujo y obviamente la oxigenación se va a ver perdida. Ahora, ¿a quién vamos a ventilar? ¿Qué nos vamos a encontrar en estos pacientes? ¿O qué es lo que vamos a encontrar cuando nosotros ya lo tenemos intubado? Ya vimos cuáles son los mecanismos, qué es lo que fisiopatológicamente pensamos que vamos a encontrar, y tenemos una tomografía. El grupo italiano de Gattignoni y sus colaboradores han encontrado o han descrito dos fenotipos importantes en la presentación de pacientes con COVID-19. Y ellos definen a dos fenotipos, el fenotipo L y el fenotipo H. El fenotipo L, en el que va a tener una elastancia baja, cortocircuitos bajos, un peso pulmonar bajo y baja reclutabilidad. Si nosotros
extrapolamos esto a esta tomografía, nosotros decimos, bueno, ¿por qué tiene la estancia baja? Porque prácticamente el parénquima no está ocupado. Tiene daño, o sea, sí tiene ocupación alveolar, sí tiene vidrio despulido, sí hay zonas de inflamación, sí hay zonas aquí tal vez de BUP, tal vez aquí hay este broncoagrama aéreo, pero tiene mucho parénquima respetado. Entonces, en este paciente la distensibilidad va a ser alta, pero la elastancia va a ser baja. Los cortocircuitos prácticamente, porque el parénquima pulmonar está en mucho respetado, van a ser bajos. El peso va a ser normal o bajo, porque prácticamente el pulmón está prácticamente mucho sano. Y la reclutabilidad va a ser baja. ¿Qué es la reclutabilidad? Por ejemplo, en este otro, todo esto que está aquí blanco está ocupado. ¿Qué es reclutar? Es con presión positiva hacer que estas zonas del pulmón se vuelvan a abrir o se vuelvan funcionales. Pero aquí no vamos a abrir nada porque está abierto. Este es un fenotipo L. En este paciente, que aún así tiene una PaFO2 de 95, o sea, el paciente también está, o sea, aunque no tiene una hipoxemia refractaria, sí está disminuido. Si este paciente requiere ventilación mecánica, ¿por qué creen que tenga hipoxemia? Posiblemente por alguna alteración del reflejo de vasoconstricción hipóxica, por alguna pérdida de esa situación, y es por eso que decimos que se piensa que esa teoría puede ser muy válida en estos pacientes. Bueno, este paciente, ¿qué va a requerir posiblemente? Posiblemente requiera bajo PIB, un PIB tal vez de 10, tal vez el FiO2 no tan alto como los demás, y tal vez sea un paciente que sea fácilmente ventilar y que logremos nosotros metas de ventilación mecánica protectoras. Ahorita vamos a ver cuáles son. Tal vez en este no se nos complique mucho, pero el paciente que ya progresó, que ya tiene ocupación alveolar, que ya tiene daño alveolar difuso, que ya tiene colapso, pues este paciente va a ser el que peor panorama nos va a dar. Es un paciente mucho más grave y que ya tiene la elastancia muy alta, que ya tiene muchos cortocircuitos, que ya ganó peso por mucha ocupación, por mucho depósito de moco, de material proteináceo dentro de los alveolos, y es muy altamente reclutable, por eso el fenotipo H. Este es el otro paciente que vamos a ventilar. Y nosotros podemos decir, ¿por qué se presenta así o por qué se presenta así? Si ustedes ven y ustedes regresan otra vez a la fisiopatología, esta posiblemente sea la progresión de la enfermedad. Posiblemente este paciente sea el paciente que está en la fase inflamatoria temprana y este en la fase inflamatoria tardía. Entonces, es así como nosotros vamos hilando prácticamente la historia natural de la enfermedad. Es por eso que tenemos que entender desde cómo es la infectividad, cómo clínicamente se comporta, para poderle así darle tratamiento y también así entender por qué lo estamos ventilando así o por qué este paciente es diferente al otro. Después de que nosotros prácticamente vimos que tenemos, que ya intubamos al paciente, ya vimos que la PaFO2 está menor de 150, que tiene un pH menor de 7.3, que requiere ventilación mecánica, y ya lo intubamos, nosotros debemos de colocar las metas de protección alveolar. ¿Cuáles son las metas de protección alveolar? Nosotros normalmente dicen, o se ha investigado, se ha encontrado que el volumen de protección alveolar es a 6 mililitros por kilo de peso. De 6 a 8 es un rango seguro, pero si nosotros queremos proteger más al pulmón, sobre todo en un estadio avanzado, nosotros tenemos que tener a 6 mililitros por kilo de peso. Se ha visto que en los pacientes en el fenotipo L no necesariamente requieren 6 mililitros por kilo. En esos pacientes, aún dándoles 8 mililitros por kilo, las presiones se van a respetar y vamos a mantener presiones de protección alveolar. Podemos iniciar con un PIB de 10, con una frecuencia que tenemos que considerar obviamente con qué frecuencia se intubó, normalmente 25, y empezar con FiO2 al 100, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? La driving pressure. Aquí, desgraciadamente, se movió la diapositiva, pero la driving pressure es la presión de conducción, que es una meta importante de seguridad de protección alveolar. ¿Qué es la presión de conducción? Es la diferencia entre la presión plató y el PIB que nosotros le ponemos. Por ejemplo, nosotros tenemos una presión plató de 30 y nosotros tenemos un PIB de 20. La diferencia entre la presión plató y el PIB es de 10. La meta de driving pressure o de presión de conducción es menor de 15.
Algunos la han disminuido a menor de 12, pero la que nosotros hemos estado manejando, que se maneja generalmente, es menos de 15. ¿Qué nos refleja la driving pressure o la presión de conducción? Es la energía que le vamos a dar en cada ventilación al paciente. En cada ventilación es lo que va a recibir de presión el alveolo. El PIP es prácticamente la presión al final de la inspiración que se va a quedar en el alveolo. Y la presión plató es la presión al final, ya cuando le dimos el volumen, y es la energía de inflación mayor. O sea, es la presión prácticamente máxima que va a llevar, que va a recibir el alveolo al final de la inspiración, ya cuando no haya flujo. Entonces, podemos decir que con cada inspiración o que con cada ventilación que el ventilador genere, la presión de conducción va a ser más o menos y nosotros debemos respetar, obviamente, que esta diferencia sea menor de 15 para evitar menor daño. Esta también es una meta. Nosotros debemos respetar la presión de conducción. Y otra meta, que tal vez es un poco más compleja, es el poder mecánico. ¿Cuál es la diferencia entre la driving pressure y el poder mecánico? La driving pressure considera las presiones estáticas, que es la presión meseta o la presión plató, y el PIP, y obviamente la presión pico, y toma en cuenta las variables dinámicas. Estas son variables estáticas. Si se dan cuenta, el PIP se mide al final de la inspiración, es la presión positiva al final de la inspiración, y la presión meseta es en un solo momento, este se mide con una pausa inspiratoria, sin flujo, y de esa forma se mide la presión plató, obviamente la presión pico igual, y estas son variables dinámicas, el volumen corriente, que es el volumen tidal que le damos con cada ventilación, la frecuencia respiratoria y este factor de conversión que es solamente es un factor de conversión para que nosotros lo demos, o sea, se convierta a joules en lugar de presión, obviamente lo convertamos a joules, y esto es la energía que nosotros aplicamos con cada ventilación, pero tomando en cuenta los parámetros dinámicos, los parámetros estáticos y los parámetros dinámicos. Todo esto es prácticamente lo que le damos en cada ventilación al paciente. Y también consideramos que la meta es llevarlo a menos de 15. Bueno, después de que ya pusimos a nuestro paciente en 6 mililitros por kilo o de 6 a 8 si es un fenotipo L, que ya iniciamos, ya dejamos PIP de 10, que ya le pusimos una frecuencia respiratoria, que ya lo tenemos al 100%, que ya tenemos una driving menos de 15 y también tenemos una presión, un poder mecánico menos de 15, nosotros lo que, y ya obviamente lo tenemos bien sedado, nosotros debemos de ver cuál es el potencial de reclutar al paciente. ¿Lo podemos reclutar o no lo podemos reclutar? Si el paciente no se puede reclutar y tiene adecuada oxigenación, pasamos al siguiente. Dejamos al paciente prácticamente con ese esquema y lo podemos ir vigilando en el tiempo. Pero si no, si el paciente no mejora, debemos de pasar a lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué sería? Nosotros podemos evaluar prácticamente si se recluta o no. Si no se puede reclutar, mantener de 8 a 10. Si se puede reclutar, nosotros podemos ajustar el PIP. Ajustamos con un PIP. Aquí podemos tener varias funciones y aquí tendremos que tener toda una clase de ventilación mecánica para ver cómo nosotros podemos ajustar el PIP. Llevamos al punto de inflexión inferior para conseguir la mejor distensibilidad y la mejor oxigenación y obviamente respetar nuestras metas. La meta más importante, obviamente siempre, o de las más importantes, la presión plató y la driving pressure. Aquí la presión plató menos de 30 y la driving pressure menos de 15. Si el paciente no se puede reclutar, lo dejamos de 8 a 10 de PIP y la oxigenación está en menos de 150, aquí debemos de considerar nosotros a poner al paciente en prono. Si aún así ya no lo pusimos en prono y no podemos respetar la presión plató menos de 30 y en lugar de ayudarlo seguimos dañando con presiones muy altas, lo que podemos hacer es disminuir el volumen tidal a mínimo 4. Y aquí utilizar algo que no sé si sepan, se llama hipercapnia pervasiva porque el CO2 va a estar muy alto, o sea, el volumen corriente que vamos a utilizar va a ser bajo y el CO2 se va a quedar más en el cuerpo y obviamente va a aumentar, el pH va a disminuir, pero tenemos hasta 7.2 para mantener esa hipercapnia permisiva, 7.2 de pH. Obviamente no lo podemos bajar de menos de 3, pero esto es lo que haríamos. Ahora, después de nosotros decimos, bueno, ya lo reclutamos, ajustamos, estamos manteniendo metas, sí, 15 a 20 minutos, mucho 30 minutos, gases arteriales, y otra vez volvemos a manejar, volvemos a ver metas.
menos de 15 de driving pressure, el pH está entre 7.25 y 7.42, la oxigenación con FiO2 está mayor de 60, o sea, con un FiO2 no en 100%, que al 100% sería la oxigenación, el índice de oxigenación, pero la PaO2, FiO2 en una gasometría está más de 60 y la saturación está entre 88 y 90, prácticamente nos quedamos así. Si no tenemos, o sea, si estamos así o algo podemos nosotros considerar aumentar el volumen tidal. Si nosotros estamos acá con metas de protección, si el pH está menor, podemos nosotros decimos si el pH está en menos de 7.25, nosotros podemos considerar aumentar el volumen. Y si aún con todo esto no podemos llevar a metas y continúa en menos de 150, nosotros pues pronamos al paciente. Después de que ya hicimos todo esto, espero que no los haya perdido en el esquema, pero después de que ya vimos, bueno, ya lo pronamos, o sea, ya se puede o no se puede reclutar, ya no pudimos mejorar la oxigenación con el ajuste del ventilador y decidimos pronar a nuestro paciente. Nosotros tenemos que ver por qué el prono funciona. Y prácticamente el prono funciona porque mejora algunas áreas que están bien perfundidas pero no están ventiladas. Al nosotros pronar al paciente, la distribución de oxígeno o de aire es mayor en zonas que están siempre bien perfundidas, pero mal aireadas. Este es un paciente que está en supino, tiene áreas de atelectasia, de ocupación, toda esta área está ocupada, y esta área es donde por fisiológicamente, las áreas posteriores del pulmón son las áreas que se mantienen con mayor perfusión de sangre, o sea, que siempre hay sangre. Entonces, y hay menor acá. Y aquí tenemos aire, o sea, tenemos oxígeno, pero no tenemos buena perfusión. Entonces hay muchos, aquí, aunque tengamos mucho oxígeno, no tenemos buen intercambio de gases porque la perfusión es menor. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que este oxígeno se mantenga en las zonas donde están más perfundidas. Entonces, ¿qué hacemos? Volteamos al paciente. Y ahí es donde la fuerza gravitacional hace su trabajo. Las áreas de colapso se van hacia adelante, donde la pérdida de áreas con buena perfusión es menor, porque aquí de todos modos la perfusión es menor, y la oxigenación se lleva a cabo de mejor forma. Las presiones se igualan. Y aquí el corazón también tiene un efecto importante, porque el corazón colapsa prácticamente una parte del pulmón izquierdo, que cuando nosotros ponemos al paciente se dirige de forma diferente y deja más libre a ese pulmón, generando obviamente que la energía y la oxigenación sea mayor. O sea, tenemos áreas de más reclutables y de mayor intercambio de gases, y es por eso que la posición prono funciona. ¿Qué tenemos que ver? ¿Quiénes son los que responden y quiénes no responden, ¿no? Y cuáles son los índices de respuesta, cuáles son los marcadores de respuesta. Una respuesta favorable es que el paciente en la oxigenación, en el índice de oxigenación, aumente más del 20% o gane una PaO2 más de 10, un paciente que tiene 50, que suba a 60, o que tenga una PaO2 más del 20%. Normalmente entre el 60 y el 80% de los pacientes van a responder, pero hay pacientes que en el 20% no responden. Y al contrario, empeoran. A esos pacientes hay que regresar. Y otro punto importante, que no tiene que ver con el oxígeno, la PaO2, pero sí con el volumen alveolar o con la cantidad de PaCO2, o sea, la cantidad de CO2, es que disminuya 1 milímetro de mercurio. Si disminuye 1 milímetro de mercurio o tiene esta respuesta, nosotros consideramos al paciente respondedor a prono. Y este paciente nosotros decimos, bueno, ¿cuánto tiempo lo vas a tener pronado? Hay muchos estudios y obviamente hay que individualizar a los pacientes, pero el PROSEBA, que es de los últimos estudios que se hicieron, nos dice que más de 16 horas está indicado pronar, no menos, algunos dicen que 12, hay estudios más recientes que se hicieron que decían 12 horas, pero en promedio se utilizan 16 horas por la mayor cantidad de evidencia que se tiene. En estos pacientes, dependiendo del grupo y dependiendo del país, se han utilizado varios esquemas. En Alemania se han dejado pronados hasta 48 horas de forma consecutiva. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Depende de nuestra respuesta. Si el paciente lo pronamos hoy, mejora, se mantiene oxigenado, lo regresamos, lo supinamos otra vez, lo ponemos boca arriba y vuelve a empeorar, lo volvemos a pronar. Entonces, prácticamente algunos pacientes decimos, radiológicamente no mejoró, la placa no se ve tan bien, la placa de hoy no se ve tan bien, la oxigenación todavía requiere altos índices de fracción inspirada de oxígeno, está saturando 92, 93%, la PO2 apenas está arriba de 60%,
seguramente si lo supinamos, el paciente requerirá prono de nuevo. Entonces decimos, bueno, vamos a esperar 48 horas. ¿Por qué no podemos dejar en prono una semana? Porque obviamente los efectos adversos son mayores. Los pacientes tienden a ulcerarse, presentan ulceración de córneas, úlceras por presión, algunos pacientes tienen más riesgo de extubación, el tenerlo boca abajo también genera algunas otras alteraciones, no pueden comer, etcétera. Entonces, por eso no podemos mantener tanto tiempo en prono, pero sí, pues 48 horas de forma segura pues, se han utilizado bien y sin ningún problema. Obviamente los pacientes en los que respondieron, la sobrevida fue mucho mayor, la sobrevida fue 40% respecto al 20% que no responde y que al final de cuentas se empeora, y eso la sobrevida fue peor, o sea, fue mucho menor. Y pues espero que los haya podido orientar, que esta plática haya sido de ayuda. Si no entendieron algo, tienen alguna duda, pues con todo gusto podría responderlas. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Por favor, levanten la mano o escríbanla directamente al chat. Tienen la opción de levantar la mano en la parte de los puntos que aparece, puede aparecer en la parte baja de su pantalla o en la parte alta. Le dan clic y aparece una manita. Es para levantarla y les liberamos el sonido, o bien mediante el chat. Pues comentarios, excelente, muy claro, felicidades. Buenas noches, doctor, felicidades. Gracias, bien explicado, gracias por su excelente plática. Pues parece que no hay preguntas, doctor. Doctor Paul, Perfecto. muchísimas gracias. Agradecemos a Grupo Médicos Unidos por la iniciativa, a la Asociación de Pediatras de Minatitlán por facilitarnos la plataforma para llevar a cabo estas sesiones educativas. El día de mañana tenemos una sesión grupal de apoyo psicológico para todo aquel que lo requiera. Las invitaciones serán llegar por los mismos medios que se le han hecho llegar estas invitaciones. Muchísimas gracias, doctor Paul. Sí, me parece que alguien pregunta sobre la ivermectina. A ver, ok. Dice, Gracias por su excelente plática. La ivermectina no me queda claro, dice. Miren, con la ivermectina prácticamente tenemos algunos estudios recientes. Sobre todo se ha visto que se bloquea la acción de esta proteína que les mencionaba al principio, que es la proteína, la importina. Es una proteína que se encuentra, es esta proteína en este esquema, no sé si lo alcanzan a ver. Es la importina beta 1, que es la que permite que se ingrese al núcleo, y obviamente aquí se lleva a cabo la replicación. Esto se había visto in vitro, pero no se había hecho en ningún estudio controlado. No hay ningún estudio, no había estudios en pacientes prácticamente. Obviamente sabemos que la ivermectina tiene su función en muchas otras enfermedades, ¿no? Escabiasis, se había probado en el VIH, en el tipo 1 se había probado su función, etcétera. Y prácticamente se ha visto su función in vitro, pero nada más. Sin embargo, hace 2 semanas más o menos, 16, 19 de abril, se libera un artículo en el cual un grupo de investigadores de Estados Unidos, junto con en una base de datos, lo que hacen es ver prácticamente quiénes estaban utilizando en el mundo, qué hospitales estaban utilizando en el mundo ivermectina para estos pacientes hospitalizados y no hospitalizados, en todas las categorías, leve, moderado y severo, y ver cómo les había ido a esos pacientes y qué tanto mejoraban y qué tanto no mejoraban. Entonces, por una base de datos internacional, ellos detectan o estudian a 169 hospitales aproximadamente y ingresan a 700 pacientes, si no mal recuerdo, un poquito más,
y lo que hacen es parear a todos los pacientes en los que se ingresaron. ¿Qué significa parear? Lo que hicieron es prácticamente buscarle un par, o sea, por ejemplo, a este paciente que recibió ivermectina era diabético, era hipertenso y pesaba 100 kilos, ¿no? Buscarle uno prácticamente igual, ¿no? O sea, uno que estuviera igual, que estuviera en la misma severidad que este, que pesara 100 kilos, que fuera diabético, que fuera hipertenso y que fuera hombre, supongamos, ¿no? Y prácticamente lo que hacen es buscarle un par y así prácticamente solucionar el sesgo de que el estudio, el diseño metodológico no fuera un estudio aleatorizado. O sea, no fuera un estudio controlado contra placebo, doble ciego, ¿no? O sea, prácticamente buscarle un control. O sea, buscarle, bueno, si este paciente recibió, vamos a ver en uno cómo no como uno que no le dio, qué le pasó. O sea, ver prácticamente como su gemelo, ¿no? Y ver cómo se comportaba. Pararon a todos, vieron que la diferencia no fue significativa, o sea, las poblaciones que se estudiaron fueron casi iguales, y lo que vieron fue que prácticamente mejoró la mortalidad, mejoró los días de estancia hospitalaria, mejoró la ventilación mecánica, y prácticamente bajó más del 10% la mortalidad en pacientes intubados, y en pacientes no intubados les fue mucho mejor. Entonces, los resultados fueron prácticamente muy buenos en pacientes. No importaba que fueran leves y tampoco importaba que fueran graves. O sea, lo que vemos es que un estudio, lo que hemos visto con otros medicamentos es que, por ejemplo, el remdesivir se ha visto que funciona bien en pacientes moderados, pero no tanto en graves. La hidroxicloroquina la vimos en pacientes que antes de antes de estar graves, en los graves no funciona tan bien por la evolución, pero la ivermectina prácticamente había funcionado en los dos y llama mucho la atención. Hay algunos estudios, algunos artículos que han publicado y han publicado su experiencia. Y prácticamente se ve, conforme ellos, los autores de estos artículos relatan su experiencia, se ve que prácticamente en 3 o 4 días estos pacientes mejoran muchísimo. ¿Cuál es la dosis que se utilizó? 150, 200 microgramos aproximadamente en dosis única. Algunos utilizaron 2 o 3 dosis dependiendo qué tanto persistían los síntomas y se fue viendo qué tanto mejoraban. Luego hay un estudio, hay un artículo publicado de un doctor que está en Perú que prácticamente llama mucho la atención. Él prácticamente pues describe su práctica y su experiencia y pues él ve que sus pacientes no se le murió nadie, no empeoró, o sea, prácticamente todos o muchos los pacientes los manejó en su casa y mejoraban. Ahora sí, hay que hacer estudios aleatorizados, doble ciego, que nos digan qué tanto es cierto esto y qué tanto podemos adjudicar el efecto a la ivermectina o qué tanto estos pacientes iban a salir solos. Lo que vemos prácticamente y que hemos venido comentando es que pues al momento lo mejor que pueden recibir estos pacientes es una terapia intensiva, o sea, es un soporte adecuado, es obviamente medicamentos que disminuyen la inflamación, que disminuyen la progresión de la enfermedad, y los medicamentos específicos para la enfermedad, pues todavía no tenemos algo que nos pueda decir este o este funciona y este está mejorando. No sabemos si los pacientes por sí solos van a salir, o sea, si van a mejorar o los medicamentos están haciendo ese efecto. Entonces, con la ivermectina nos está pasando igual. Ahorita tenemos estos estudios que son muy prometedores. Hemos manejado, por experiencia propia, manejado algunos pacientes en casa que a los 2 o 3 días prácticamente no tienen síntomas, no tienen fiebre. Algunos, precisamente hoy preguntamos de algunos pacientes que están en casa y nos decían que desde la primera dosis al siguiente día ya no tuvieron fiebre. Pero son pacientes que hemos visto y que prácticamente el seguimiento ha sido poco. Algunos no tenemos laboratorios todos los días, como puede ser un hospital. No tenemos tal vez radiografía de seguimiento, no tenemos tomografía en algunos de ellos y no sabemos exactamente cuál es la severidad del cuadro. O sea, solo nos han dicho síntomas y en estos días la telemedicina ha sido mucha. Entonces, pues tenemos que esperar estudios aleatorizados. Hay varios estudios que se están corriendo y esperamos los resultados, a ver qué tal. Hablan de profilaxis, yo creo que confundir un poquito el término, pero al final, una vez que el paciente está extubado y se va a casa, si se va con algún tratamiento, me imagino que eso más o menos quiere decir la pregunta.
con profilaxis, Sí, sí. obviamente habla de profilaxis, pero habla después del paciente intubado, o después de la extubación. Entonces, yo creo que la Sí. pregunta es, ¿qué sería de tratamiento post-intubación? Posterior. Bueno, a su casa. Bueno, mire, prácticamente el esquema de tratamiento específico, o sea, hidroxicloroquina y todo lo demás, o sea, específico, cuando el paciente se va a casa, a muchos los hemos tenido 10 días hospitalizados, 12 días, 14 más, tomamos PCR. Si la PCR está negativa, ya no continuamos tratamiento, o sea, tratamiento específico ya no tenemos. Lo que tenemos, sí, posiblemente antiinflamatorios y anticoagulación. En los pacientes que persiste el dímero D muy alto, en esos pacientes sí dejamos anticoagulación que hemos estado probando inhibidores directos del 10 activado, que es el rivaroxaban, o sea, los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban o apixaban, y en algunos, pues, dosis de Clexane subcutáneo en dosis profilácticas para el tratamiento a su domicilio, si todavía tienen altos, o sea, continuaron con niveles altos, o evidenciamos tromboembolia pulmonar. Eso por la anticoagulación. La otra, dosis de reducción de esteroides. En algunos utilizamos esteroides por dosis altas y lo que le damos es dosis de reducción hasta poderlas disminuir. Nosotros hemos utilizado vitamina C por más tiempo, 1 o 2 semanas en casa, obviamente a dosis menores, 1 gramo al día en la casa y prácticamente nada más. Dependiendo que obviamente aquí la severidad y aquí obviamente hay que individualizar a los pacientes, si requieren nutrición, si requieren rehabilitación, etcétera. Y ahí agregaríamos cosas, pero es de esta forma prácticamente lo que en realidad hemos llevado a casa: vitamina C, anticoagulación y dosis de reducción de esteroides, y utilizamos mucho, o sea, mucho tiempo. Adelante, Gina, ¿tiene sonido? Gina, ¿tiene sonido? ¿Quería hacer una pregunta? ¿Levantó la mano? Ok, creo que no. Creo que había preguntado algo del plasma convaleciente. Ok, sí. El del plasma convaleciente ha habido buena respuesta. Hay algunos estudios con pocos pacientes que se han publicado, 5 o 10 pacientes que se publica la experiencia y los resultados son muy importantes. Lo que les comentaba en cuanto al plasma convaleciente es los recursos tan altos que se gastan. Prácticamente hay que esperar a que alguien done, ¿no? Que alguien que se curó done. Supongamos que tenemos al donador, hay que hacerle un panel completo de virus, que el paciente no tenga VIH, que no tenga tuberculosis, que no tenga hepatitis, etcétera. Un panel prácticamente para saber que el paciente está sano, porque va a recibir pues una transfusión, ¿no? El paciente que está enfermo va a recibir una transfusión y sobre todo la carga de proinflamatorios, o sea, de interleucinas que va a recibir del donante. Otra, hay que ver que estos pacientes que tengan cantidades de inmunoglobulinas elevadas o anticuerpos elevados y que puedan prácticamente donar. Entonces, tenemos que tener el conteo de anticuerpos. Obviamente, hacerle un panel en el que el paciente prácticamente esté sano y que pueda donar. Obviamente, todos los insumos para donar, la cantidad de sangre que es alta, o sea, no se donan, o sea, se indican aproximadamente 400 mililitros, pero no solamente a veces requiere de un solo donador, sino a veces requiere de 2 o de 3 donadores para poder nosotros tener el plasma completo. Entonces, prácticamente es algo que tiene sus riesgos, que ha tenido buenos resultados, pero que pues, es muy costoso y pues es difícil de que todos lo tengamos. Entonces, es buena opción, pero pues todavía está lejos de ser algo que esté disponible para todos y que sea pues una opción, sobre todo por esto, por todo lo que hemos comentado. Entonces, por eso prácticamente no todos podemos decir que sí. Se han hecho algunos estudios, aquí prácticamente en México hay 1 o 2 centros que están recolectando pacientes sanos, pacientes que se curaron, pacientes convalecientes, y en Monterrey tenían una experiencia importante. Entonces, ellos, o sea, si tienen las posibilidades, sobre todo son hospitales privados, pues adelante. Excelente exposición. ¿Existe algún estudio en donde se vea respuesta a dosis iniciales de tratamiento con acitromicina e ivermectina? Y hay otra pregunta, si hay algún comentario de la nitazoxanida como profiláctico en personas que tuvieron contacto con COVID positivo.
No hay, bueno, de la primera pregunta, ¿cuál era la primera? Dice si hay algún estudio en donde se vea respuesta a dosis iniciales de tratamiento con acitromicina e ivermectina. O sea, de la conjunción, o sea, de juntos, o sea, los dos, acitromicina y ivermectina, un estudio que como profilaxis, no. O sea, por ejemplo, no hay. Eh, sí hay estudios en los que se les dio acitromicina a todos los pacientes e ivermectina, juntos no. Hay estudios separados en los que se utilizó ivermectina. Sí, el estudio que les decía es un estudio que solamente se les dio ivermectina y se les dieron otras cosas, pero sí utilizó desde el inicio ivermectina y con buena respuesta. Es por eso que nos llama mucho la atención. Es una buena esperanza la que se tiene con la ivermectina. Esperemos que funcione, ¿verdad? Y el otro era la nitazoxanida, ¿verdad? De la nitazoxanida hay algunos estudios de tratamiento. Las dosis son altas, pero es lo mismo que nos pasó con la ivermectina al principio. Ahorita hay estudios in vitro, pero hay pocos estudios corriéndose. Hay un estudio que se está corriendo en conjunto, ivermectina y nitazoxanida, en pacientes que se les da los dos medicamentos, y hay unos que se están corriendo para comparar nitazoxanida y ivermectina, y hay un estudio que está corriendo para bicalutamida, que es un inhibidor de los andrógenos. Entonces, se están probando prácticamente los tres en brazos diferentes y se están esperando resultados. Pero resultados en clínicos no muchos, ¿eh? No hay muchos resultados. Entonces, es lo mismo. Posiblemente, tengo conocimiento que en algunos hospitales de México, no sé si en nutrición, me parece, están corriendo uno con nitazoxanida, no estoy seguro. Con nitazoxanida, y algunos están corriendo con ivermectina también en el país. Nosotros estamos empezando a hacer algo de eso con ivermectina en pacientes hospitalizados, y estamos tratando de poder capturar datos de los pacientes que tenemos tratados de forma ambulatoria para ver qué tanto sí mejoraron y qué tanto no, y ver si se puede hacer algo con los pacientes que se están tratando de forma ambulatoria. La pregunta específica, Es profilaxis, ¿verdad? ajá, en pacientes que hayan tenido contacto con un COVID positivo. Pues no hay nada, no hay nada de profiláctico, nada. Hay profilaxis con algunos antivirales, hay profilaxis con hidroxicloroquina, es más en el Instituto de Cardiología, donde estamos viendo pacientes. No tenemos un protocolo, pero sí se está utilizando algo, y me parece que en nutrición también hay algo ahí, no sé si en el INER, no estoy muy seguro, pero hay algunos protocolos que se están corriendo para, para profilaxis con hidroxicloroquina, algunos con caletra, algunos con algún otro antiviral, y nada con algo diferente. O sea, con nitazoxanida nada, no tenemos todavía nada. Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Paul, por tomarse su tiempo y dedicarnos un poco más de hora y media para Sí. ayudarnos No, a actualizarnos. Muchísimas gracias a todos los compañeros que tomaron su tiempo para conectarse. Gracias a todos. Excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, doctor Paul. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación, y pues espero que o sea, que les haya ayudado en algo la plática, y si tienen alguna duda, algo que en los que les pueda ayudar, pues igual estamos ahí en el chat, en el foro, igual y algo que podamos ayudar, alguna otra situación. La verdad es que el tratamiento es muy amplio, hay muchas cosas que están investigando, la ventilación mecánica es muy complicada, y yo creo que tal vez en esas cosas podemos tener algunas dudas. Pero pues mientras podamos seguir ayudando, pues aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Excelente noche. Gracias.